Van a disculpar, mis amados hermanos, que creo que no se estaba escuchando, pero vamos a continuar, mis amados hermanos, con la programación de hoy. Nuestro tema está basado en Romanos, su capítulo 3, su verso 19 al 20. Gracias, hermano Federico, por darnos la noticia que nos estaba escuchando. No tenía abierto acá el micrófono. Vamos a ir, mis amados hermanos, como todos los sábados, viernes estamos meditando, ¿verdad?, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy nos toca, hermanos, estos dos versículos. Entonces el tema se llama el propósito de la ley. Aquí vemos, mis amados hermanos, a una pareja, ¿verdad?, discutiendo. Seguramente se están echando la culpa el uno al otro. Así es, mis amados hermanos y amigos, los seres humanos siempre tenemos la característica, ¿verdad?, de no reconocer nuestros errores. Esa es una gran verdad. No queremos reconocer nuestros errores y siempre estamos buscando, mis amados hermanos, culpables, ¿verdad? Siempre buscamos culpables y esa es la característica del ser humano. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando vamos a estar ante la presencia de Dios? Esa es la pregunta, mis amados hermanos, porque ese es el propósito de la ley, mis amados hermanos y amigos. Ese es el propósito de la ley. Entonces vamos a meditar aquí dos puntos en esta maravillosa noche, si Dios así lo permite. Como primer punto, el propósito de la ley. Como segundo punto, la debilidad de la ley. Es como ir al médico y pasar por el proceso de enfermería donde te revisan la presión, el corazón, los rayos X, etcétera, y piensas que con hacerte eso ya estás sano, cuando es solo el proceso para declararte enfermo y sin cura. Así es la ley y el hombre. Amén. Así es, mis amados hermanos. Bueno, así lo veo yo, ¿verdad? Es como ir al doctor y antes de que el doctor te vea, ¿verdad?, te examinan, te revisan y sería ilógico, ¿verdad?, que uno pensara que con revisarse uno ya está bien de salud. Pero es necesario, ¿verdad?, que se hagan esas revisiones para ver qué es lo que uno tiene. Y eso es exactamente lo que hace la ley. La ley simplemente, mis amados hermanos, nos examina, nos juzga, nos dice nuestro problema y finalmente nos deja con una gran necesidad. Con una gran necesidad que aquí no podemos echarle la culpa a nadie. Todos vamos a ser culpables de nuestros propios errores, todos, individualmente. Cuando estemos ante la presencia de Dios, hermanos y amigos, eso hay que dejarlo bien claro. Allá usted no va a poder decir, ¿verdad? No es que mis hijos tenían la culpa, no es que mi esposa tenía la culpa, no es que mi esposo tenía la culpa, no es que mis hermanos tenían la culpa, no, es que el predicador fue el culpable, no. Allá no va a haber culpables. No va a haber, ¿verdad?, forma de culpar a alguien. Allá todos vamos a dar cuentas de sí mismo en particular. Ese es el problema. Ese es el problema aquí, hermanos, y hay que reconocerlo. Hay que reconocer. Porque por eso es que una de las características del ser humano es que no reconocen. No reconocemos. Siempre vamos a buscar culpables y vamos a querer cargar la culpa a otras personas. Siempre hay injusticia en nuestro corazón a la hora de reconocer un problema. Y el último día no va a ser así. Entonces, lo que la palabra nos enseña, hermanos, en estos dos versículos es que hay un problema, hay una necesidad y es importante reconocer esa necesidad. Vamos a leer la palabra, hermanos, en Romanos capítulo 3, su verso 19 al 20. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Y la semana pasada, hermanos, o en los versículos anteriores, si nosotros leemos, ¿verdad?, del versículo 1 del capítulo 3 al 18, ahí vemos, mis amados hermanos, que Dios hace un examen, ¿verdad?, a todos los seres humanos, a judíos y a gentiles, a los que tienen la ley y a los que no tienen la ley. Y mis amados hermanos y amigos, sobre the table over there.
Dice la palabra del Señor en estos versos que todos salieron culpables. Todos, hermanos, han pecado, ¿verdad? Mami. Entonces, mis amados hermanos, ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley. Inciso A, la ley y el hombre. Número 1, su propósito con la humanidad. Inciso A, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es el propósito de la ley. Dice la palabra, para que toda boca se cierre. Aquí, hermanos, no hay nadie, en verdad, que pueda argumentar con Dios. No se puede, no hay esa posibilidad. Por eso dice la palabra que toda boca se cierre. ¿Y qué entendemos por todo? Hermanos, todo es todo. Todos los seres humanos que existen desde Adán hasta el último ser humano que va a existir en la segunda venida de Jesús, todos pasaron, todos fueron examinados. Aquí se han examinado todos los seres humanos, los que han existido antes, los que existen actualmente y los que van a existir en el futuro. Ya Dios los examinó por medio de la ley. Y por medio de la ley, toda boca debe cerrarse. Nadie puede hablar de más. Nadie puede vanagloriarse. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, ¿verdad?, de Romanos, y su verso 9, dice la palabra, ¿qué pues somos mejores que ellos? Se está refiriendo de judíos a gentiles, y de gentiles, ¿verdad?, creyentes a no creyentes. ¿Somos realmente nosotros mejores que ellos? Y él mismo contesta su pregunta y dice, en ninguna manera, pues ya hemos condenado a todos, y la palabra nos enseña que todos están bajo maldición. Entonces, así como vemos, ¿verdad?, esta imagen, ¿verdad?, que está de fondo, a dos personas discutiendo, ¿verdad?, dos personas buscando echarse la culpa el uno al otro. Ante los ojos de Dios no podemos hacer eso. Ante los ojos de Dios dice la palabra que toda boca se cierre. Entonces, ese es el propósito de la ley, hermanos. Ese es el propósito de la ley. Para cerrar la boca de todos los seres humanos, ¿verdad? En el capítulo 2 de Romanos, su verso 1 al 16, nos enseña la palabra de personas, ¿verdad?, que existen en esta tierra, que no creen en Dios, pero que se creen buenos a sí mismos. Se creen grandes seres humanos y se burlan de los demás, ¿verdad?, de la forma en que viven los demás. Y esta gente dice que no necesita a Dios para tener una buena vida, un buen estilo de vida, ¿verdad? A estas personas se les conoce como moralistas, pero no solamente existen en el mundo, existen también en la iglesia del Señor. Hay hermanos que estamos más, ¿verdad?, avanzados que otros, y nos burlamos de los hermanos que vienen perseverando y haciendo el esfuerzo, ¿verdad? A veces pasa eso. A veces nos vanagloriamos de nuestros dones, ¿verdad?, de nuestra capacidad, de nuestra vida, nuestra forma de vida. A veces pasa eso en nosotros y nos fijamos, hermanos. Tal vez alguna vez ha juzgado usted, ¿verdad?, a sus hermanos, a sus hermanas, cómo viven, quiénes son, ¿verdad? Pero no les ayuda, solamente los juzga, solamente los critica. Entonces, quedamos en un puesto, pues, similar al mundo, de moralistas, ¿verdad? Y la palabra dice, hermanos, que ante los ojos de Dios, toda boca debe cerrarse. Toda. No hay una boca que pueda decir verdad. Yo soy mejor que él. Yo soy mejor que ella. Entonces, ese es el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrarle al hombre, ¿verdad?, su problema, y de ahí dejarle al hombre sin defensa, sin palabra. No puede argumentar, no puede mostrar, ¿verdad?, que en realidad es bueno. Ese es, hermanos, el punto número 1. Punto número 2, cerrar la boca de todo hombre, inciso A, de los que se creen buenos. Fíjense, hay personas que se creen buenos por sí mismos, ¿verdad? O porque otros hombres, o porque otras mujeres, ¿verdad?,
les consideran buenos. Ante los ojos de la sociedad hay muchas personas buenas. Ante los ojos de Dios, ¿y qué dice la palabra ante los ojos de Dios, hermanos? Que toda boca se cierre, que todos están iguales, que todos tienen la misma necesidad. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. No hay uno mejor que otro. Inciso B, porque todos están bajo la ley de Dios. Hay una ley, hermanos, que nos muestra a nosotros, ¿verdad?, lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Entonces, esta ley, ya sea de manera escrita, ¿verdad?, o de manera consciente, el hombre puede discernir cuando hace algo bueno y cuando hace algo malo. Entonces, ¿solamente los judíos tienen conciencia? No. ¿Solamente los creyentes tienen conciencia? No. Todos tienen conciencia de sus actos, por lo cual todos están bajo la ley. Inciso C, judíos y gentiles ante Dios fuimos hallados culpables, todos, judíos y gentiles, creyentes y no creyentes, ante Dios fuimos hallados culpables. Inciso D, no hay uno en toda la tierra que nunca peque. ¿Será verdad eso, hermanos? Vamos a ver Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Fíjense, ¿qué dice la palabra de Dios en Eclesiastés y por qué es que la palabra haya culpable a todos los seres humanos? Vamos a ver aquí, hermanos, en el libro de Eclesiastés, su capítulo 7 y su verso 20, dice la palabra, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Imagínense. La palabra de Dios dice, hermanos, Dios por medio de su palabra dice que no hay en toda la tierra, no hay un solo hombre que haga el bien, no hay un solo hombre que nunca peque en toda la tierra, y que cuando oigas a tu siervo, ¿verdad?, hablar de ti, dice la palabra del Señor en el verso 21, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Fíjense, la conciencia, hermanos, lo acusa al hombre cuando escucha, ¿verdad?, que alguien habla mal de él. Y él sabe conscientemente que él también ha hablado mal de otras personas. Fíjense, ese es un problema, hermanos. Entonces, a veces nosotros, ¿verdad?, clasificamos los pecados. Somos como, bueno, muchas veces caemos en el estado religioso que clasifican los pecados, ¿verdad? Pecados grandes, pecados chiquitos, pecados más graves, pecados no graves, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, fíjense que solamente con hablar, hermanos, solamente con hablar somos culpables ante Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros somos pecadores. Por eso dice la primera carta del apóstol Juan, el quien dice que no tiene pecado es mentiroso. Es una batalla, hermanos. Hay que reconocerlo, hay que ser consciente. Y no podemos decir, ¿verdad?, que porque yo ya soy creyente, ahora soy perfecto. No, no es así. Nosotros, hermanos, somos creyentes. ¿Por qué somos creyentes? ¿Por qué somos creyentes? Porque estamos conscientes de nuestros pecados y necesitamos de un Salvador. Por eso la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces esta fe tiene que permanecer hasta el fin. Por eso la palabra de Dios dice también, el justo por la fe vivirá. Tiene que tener fe. ¿Fe en qué? Fe en que no puede salvarse a sí mismo. Fe en que no es bueno a sí mismo. Fe en que no puede justificarse a sí mismo. Fe en su Salvador, en el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque la palabra, hermanos, nos especifica claramente
que no hay un hombre en toda la tierra que haga el bien y que nunca peque. Bueno, hay que creerle a la palabra. Yo no sé cuántos pecados cometí el día de hoy, ¿verdad? ¿Y cuántos pecados necesito cometer para no entrar al cielo? ¿De cuántos pecados me debo abstener para no entrar, para poder entrar al cielo? ¿O cuántos pecados no debo cometer para entrar al cielo? Es que Dios es santo, hermanos, y allá no entra la inmundicia. Allá no pueden entrar las inmundicias. Dios es santo, 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 dice la palabra. Y ahí están los serafines, ¿verdad? Anunciando, santo, santo, santo. Y dice que Dios está rodeado de serafines, y estos serafines tienen muchos ojos, ¿verdad? Para ver que nadie se puede acercar a Dios. No hay manera, con solamente pecar una sola vez, con una sola vez. Pecado es pecado, el pecado no tiene comunión con Dios. Y aquí no podemos clasificar un pecado más grande y un pecado más chiquito, ¿verdad? En nuestra vida moral sí, pero ante los ojos de Dios no, porque solamente nos basta pecar una sola vez para estar, hermanos, completamente alejados de la presencia de Dios. Es así. Y la palabra de Dios dice claramente que no hay un ser humano en la tierra que nunca peque. Entonces, todos tenemos el mismo problema, todos fuimos hallados culpables y todos debemos reconocer, hermanos, ¿verdad? Que somos pecadores. Entonces, ese es el propósito de la ley, demostrar, hermanos, que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Con argumentos, con hechos, ¿verdad? Y para que podamos tener, pues, amor los unos a los otros, podamos animarnos los unos a los otros. Este es un camino que hay que caminar, ¿verdad? Con fe. Y cuando vemos que alguien se desanima, hay que animarlo. Cuando vemos que alguien se quiere quedar, hay que animarlo, ¿verdad? Cuando vemos que alguien está batallando para caminar, hay que animarlo. ¿Por qué razón? Porque todos somos iguales. Nadie es más y nadie es menos. Todos necesitamos de Jesús. No hay nadie que no lo necesite. Y los creyentes perseveramos porque sabemos que si no perseveramos, no podemos salvarnos. No hay otra forma de salvarnos. Y por eso que necesitamos de un Salvador, porque somos culpables, somos pecadores, ¿verdad? Y aunque llevamos una vida ya diferente, eso no quiere decir, ¿verdad?, que usted es perfecto. Ante los ojos de Dios, ante los ojos de los hombres sí, ante los ojos de Dios no, dice la palabra del Señor. Ante los ojos de Dios, la justicia de Jesús se le imputa al creyente. Y cuando Dios mira al creyente, no mira al creyente, porque si mirara al creyente en particular, entonces, mis amados hermanos, no pudiera el creyente acercarse a él. Pero dice la palabra que cuando Dios mira ahora al creyente, mira a Jesús en el creyente. Por eso ahora nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fíjense. Entonces, todos tenemos ese problema y todos necesitamos de Jesús. Lo que la ley hace, hermanos, es demostrar que el hombre tiene una necesidad y lo tiene que reconocer. No solamente, hermanos, antes de creer, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Reconocer que es pecador, reconocer que necesita a Jesús, reconocer que necesita cambiar su vida, pero tiene que vivir, hermanos, ¿verdad? Conscientemente, ¿verdad? Que necesita de Jesús para poder vivir, necesita el modelo de Jesús, necesita seguir a Jesús. Entonces, Jesús va trabajando en la vida de los creyentes, hermanos, paso a paso, ¿verdad? Hay unos creyentes avanzan más, unos avanzan menos, pero al final todos necesitamos de Jesús. Ni el que corre más está más cerca de Jesús, ni el que corre menos está más lejos de Jesús. Todos estamos iguales ante la cruz de Cristo, todos somos iguales. Inciso B, el propósito de la ley traer al hombre a juicio. Número 1, todos están bajo pecado. Romanos 3:9 dice la palabra que todos están bajo pecado. Inciso A, todos quedamos bajo el juicio de Dios. Todos merecemos el juicio de Dios y la ira de Dios. Número 2, nos deja convictos delante de Dios, convicción de pecado en la experiencia de la vida humana. Romanos capítulo 1,
versículo 18, desde ahí el apóstol Pablo empieza a argumentar primero, ¿verdad? La forma en cómo son, hermanos, los gentiles, ¿verdad? Aquellos que no creen en Dios. Y de ahí, hermanos, se viene, ¿verdad? Y pasa llevando parejo, hermanos. De ahí se lleva también a los judíos creyentes y de ahí se lleva también a los gentiles creyentes y lo demuestra, ¿verdad? Que todos somos iguales y que todos necesitamos a un Salvador. La diferencia entre el creyente es que el creyente ha creído en Jesús, ha entendido, ¿verdad?, su culpa. Y la diferencia del incrédulo es que el incrédulo le importa. A él simplemente, él no cree en Dios, él piensa que Jesús no va a venir, él piensa que no hay otra vida, él piensa que no va a ser juzgado, él no puede, ¿verdad?, ver entonces su culpa. Aunque él sabe cuando hace bien y cuando hace mal, pero a él no le importa, ¿verdad? Pero cuando el hombre llega a entender, hermanos, entonces es cuando se da cuenta que necesita de un Salvador. Inciso B, convicción de pecados por la palabra de Dios, Romanos 3, 9 al 18. Si usted lee los versos del 9 al 18, ahí la palabra de Dios primero nos enseña, hermanos, la característica del ser humano, que es, hermanos, ¿verdad?, inclinado al pecado. Y después, hermanos, la palabra nos enseña, ¿verdad?, cómo es que el hombre peca. Primeramente dice que con sus labios, ¿verdad?, con palabras. Qué tremendo, ¿verdad? Y después dice la palabra que con sus hechos, ¿verdad?, con lo que hacen. O sea, primero lo que habla y después lo que hace. Y eso demuestra entonces que el hombre es un pecador. Inciso C, convicción de responsabilidad de pecado. O sea que ese es el propósito de la ley, que nos deja, hermanos, verdaderamente convencidos, ¿verdad?, que somos culpables, que somos pecadores. Inciso D, convicción de culpa ante Dios. Romanos 3:19. Inciso E, convicción de incapacidad humana respecto a la justificación. Romanos 3:20. Yo estoy convencido. Yo soy creyente en Jesús. Yo persevero. Y cada día trato de vivir lo mejor que pueda. Yo sé que cometo errores y que no los quiero cometer y que quiero hacerlo mejor, ¿verdad? Pero aún cuando yo alcanzare a hacer todo lo mejor que yo quiero, aún todo eso no me alcanza, no me alcanza para que yo pueda justificarme ante Dios. Entonces yo estoy convencido que por mi desempeño, por lo que yo hago, por mi esfuerzo, soy incapaz de justificarme ante los ojos de Dios. Entonces, convicción de incapacidad humana para hallarse justificado ante los ojos de Dios. Inciso B, F, convicción de la absoluta necesidad de una justificación perfecta ante Dios, Romanos 3:20. Para poder, hermanos, ser aceptado por Dios, para poder tener la esperanza de la salvación, necesitamos una justificación, no a medias, no a medias, no, hermanos, no. Necesitamos una justificación perfecta, que dice la palabra en Efesios 5:21 al 30, que cuando Jesús regrese por segunda vez, vendrá por una iglesia, que dice la palabra, sin mancha, sin arruga. Pero esta iglesia no se santificó a sí mismo. Si usted lee con cuidado, dice la palabra que él mismo lo santificó por el lavamiento de la palabra. Esa es, hermanos, la esperanza de los creyentes. Esperanza de los creyentes, la seguridad, pues, ¿verdad? Que si Jesús viene, hermanos, no vamos a ir con el Señor. ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermanos, somos incapaces de lograrlo por sí mismos. Ni siquiera el apóstol Pablo, él no sintió, ¿verdad?, ser capaz de merecer la salvación por sí mismo. Y él, hermanos, ¿quién se va a igualar a Pablo? Nadie. Él mismo dice, hermanos, allá en Filipenses 3:1 en adelante, que en cuanto a la ley moral, él era irreprensible. Nadie podía, hermanos, levantarle, hermanos, a Pablo un falso testimonio y decirle a Pablo andaba haciendo esto. Eso no se podía hacer con el apóstol Pablo. Él era un hombre, hermanos, verdaderamente fiel a la ley de Dios.
Pero se dio cuenta, hermanos, que todo eso era incapaz, ¿verdad?, de justificarlo ante Dios. Era incapaz. Entonces, él se dio cuenta, hermanos, y por eso dice, todo lo que para mí antes era un valor, ¿verdad?, que yo presumía de mi religión, ahora lo tengo como basura. Fíjense, qué capacidad que tenía el apóstol Pablo para entender las Sagradas Escrituras, para vivir, hermanos, de acuerdo a la ley de Dios. Era fariseo. Hermanos, los fariseos eran las personas más extremistas en querer guardar la ley. Pero todo eso no era suficiente para presentarse justo ante Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta, hermanos, yo no puedo gloriarme de lo que hago, pero sí puedo gloriarme de la maravillosa y poderosa cruz de Cristo, de su resurrección, de su poder, del evangelio de Dios. De eso es que el creyente tiene que gloriarse. Ese es el centro de la fe del creyente. Si mi fe estuviera edificada sobre un hermano, ya sea sobre Pedro, sobre Apolo, sobre Pablo, o sobre cualquiera de mis hermanos del tiempo de hoy, mi fe no permanece. Si mi fe estuviera edificada sobre mi esposa, mi fe no permanece. Si mi fe estuviera edificada sobre mí mismo, sobre lo que yo hago, sería muy imposible que yo pueda salvarme. Pero si mi fe está fundamentada sobre el poder de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús, entonces puedo decir convencidamente que Jesús es mi Salvador y que por gracia soy salvo, porque por mí mismo no puedo lograr una justificación perfecta, realmente santa, blanca, sin mancha, sin arruga, sin errar al blanco. No soy capaz, porque soy humano, porque aparte de la ley moral, también está la ley en mis miembros, como dice la palabra del Señor más allá, y que sin querer hacer lo que hago, a veces lo hago. Eso quiere decir que solamente con que yo falle una sola vez, qué tristeza. Qué tristeza si la salvación dependiera de mí mismo. Pero gloria sea a Dios, hermanos, que la salvación no depende ni de lo que como, ni de todo lo que yo pueda hacer. Aunque cuando uno entiende el evangelio, hermanos, uno va a buscar, ¿verdad?, una vida agradable, porque la santidad es bendición. La santidad es bendición, hermanos, en nuestras vidas. Y el que entiende eso va a andar por el camino de la santidad. Pero eso no quiere decir que se va a salvar por lo que hace, sino se va a salvar por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Es solamente por Él que podemos alcanzar, hermanos, una justificación perfecta, como Dios quiere. Porque la palabra de Dios dice que Él no pecó. Fíjense. Y ahora esa justicia de Él se me pasa a mí. Por eso dice la palabra en Gálatas 3, 26 al 28, que los que hemos creído, los de la fe en Jesús, y dice la palabra del Señor, y hemos sido bautizados, de Cristo estamos, ¿qué? Revestidos. Pero ¿cómo me revestí yo? ¿Por lo que hago? ¿Realmente es por lo que yo hago? ¿Por mi forma en que yo practico mi fe? ¿Es por eso? ¿O por creer en el Evangelio? Y porque ese es el medio de salvación que Dios escogió, su Hijo. Qué maravilloso es, ¿verdad? Que Dios, dice la palabra, que cuando nos ve ahora nos ve revestidos de Cristo Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tan justo como Jesús. Entonces, claro que vamos a estar en la presencia de Dios. Jesús está a la diestra del Padre y va a venir a traernos porque nuestra morada está ya con el Padre. Pero todo eso es gracias, hermanos y hermanas, a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así es. La debilidad de la ley. Vamos a terminar, hermanos, esta meditación rápidamente. Creo que todavía tenemos tiempo aquí, sí. La debilidad de la ley, inciso A. ¿Cuál es la debilidad de la ley?
Número 1, por la ley nadie puede ser salvo. Romanos 3:20 dice la palabra del Señor que por las obras de la ley nadie puede justificarse ante Dios. Entonces, esa es la debilidad de la ley, hermanos. Que usted puede, ¿verdad?, seguir la ley, puede guardar la ley. El problema es que la ley no lo puede salvar. Entonces usted no puede, ¿verdad?, quedarse solamente de la ley, agarrarse de la ley y pensar que por agarrarse de la ley va a alcanzar la salvación. Un hermano ponía un ejemplo, ¿verdad?, que es como que si usted se aventara de un avión. Tener a Jesús es como aventarse de un avión con un paracaídas de los más modernos, ¿verdad?, que le da la certeza, la seguridad que va a caer bien, va a aterrizar bien a la tierra celestial. Pero agarrarse de la ley es como tirarse de un avión con un saco de cemento colgando de usted. Imagínese cómo caería. Entonces, es así, mis amados hermanos. Por eso la ley es débil, porque la palabra de Dios dice en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Usted haga lo que haga, ¿verdad?, pero eso no va a ser suficiente para la justificación ante Dios. Inciso B, porque por la ley es el conocimiento al pecado, ¿verdad? Eso no nos puede justificar porque la ley sirve para que usted conozca el pecado y la ley lo demuestra a usted su pecado y le deja a usted convencido que usted es un pecador. Entonces, es para eso. No puede darle a usted la salvación. Para ser salvo necesita pasar ahora al médico. Ya fue chequeado en la enfermería, ya le chequearon, la verdad, la presión, el corazón, los pulmones, y ya le vieron con rayos X y acá los enfermeros, ¿verdad? La ley demostró que usted está podrido y que no hay nada bueno en usted. Ya no tiene vida, está muerto. Pero hay un doctor milagroso que su nombre es Jesús. Y la ley lo encamina a Jesús, lo pone en las manos de Jesús. Esa es la esperanza, hermanos. Pero esa es la debilidad de la ley. La ley no puede salvarlo. El trabajo de la ley es como una enfermería, hermanos, ¿verdad? Tomar la lista de todas sus enfermedades, ponerlo en la lista para mostrarle que usted tiene un problema grave, que usted ya está muerto. Imagínese. Pero la buena noticia es que también ahí está la solución, y la solución es Cristo Jesús. Número 2, la ley hace consciente de pecado al hombre. En Romanos 7:7 dice la palabra del Señor en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hermanos, no podemos confundirnos. Hay que tener claro que la ley no es pecado, dice la palabra. ¿Qué pues? ¿Pecado la ley? ¿Cómo va a ser pecado? Si la ley refleja la santidad de Dios. Eso no es pecado. Entonces la ley no es pecado. Pero el problema está que la ley refleja la santidad de Dios. Entonces, inciso B. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, ¿verdad? La ley me muestra lo que es pecado. No conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la ley nos hace conscientes de pecado. Inciso B, ¿para qué sirve la ley? Número 1, fue añadida a causa de las transgresiones. Fue dada, hermanos, por causa de las transgresiones, del pecado, para revelar el pecado en el hombre. Inciso B, hasta que viniese la simiente, dice Gálatas, el mundo estuvo bajo pecado. Wow, imagínense. Hasta que viniese Jesús, hermanos, el mundo estuvo bajo pecado. La ley nos lleva a Cristo. Gálatas capítulo 3 y su verso 23 al 24. Vamos a leer esta lectura, mis amados hermanos. En Gálatas, su capítulo 3 y su verso 23 al 24. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe. Hermanos, antes que viniera Cristo, la ley nos tenía que encerrados. ¿Encerrados en dónde? Dice la palabra ya en la parábola, ¿verdad? Bueno, no es la palabra, en la historia que Jesús cuenta de el rico y Lázaro, ¿verdad? Creo que está en Lucas, capítulo 15, si no estoy equivocado, donde ve al rico en el infierno y a Lázaro lo ve en el paraíso. No había esperanza de resurrección. La ley los tenía encerrados, aunque no estaba en el infierno, estaba encerrado porque no podía resucitar por sí mismo. Aún Abraham necesitaba de un Salvador. Todos aquellos que murieron bajo la ley, hermanos, murieron, ¿verdad?, bajo la ley, pero la ley los tenía prisioneros, sin esperanza de resurrección, porque no podía haber resurrección sin antes, ¿verdad?, que viniera el Salvador del mundo. Y por eso Jesús es el Salvador del mundo, no solamente de la era de Cristo, sino de los que murieron bajo la ley, pero tuvieron fe en Jesús, en Dios. Entonces, por Jesús, ellos van a resucitar también. Pero antes que viniese Jesús, todo el mundo, y cuando dice todo el mundo, desde Adán hasta el último, ¿verdad?, que va a venir todavía, o que va a existir todavía, hermanos, estaban, ¿verdad?, dice la palabra, bajo prisión. La ley entonces nos tenía encerrados, ¿verdad? La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Lo que hace la ley, hermanos, es que nos condena, ¿verdad? Nos muestra todos nuestros errores y nos muestra la solución. Porque la ley revelaba también que iba a venir el Mesías, o sea, el Salvador del mundo. Entonces la ley, hermanos, en la ley podemos ver, hermanos, nuestros pecados y podemos encontrar verdad. Por medio de la ley podemos ver también que necesitamos de un Salvador, porque la ley revela a Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, ese es el propósito de la ley. Y la ley ahora nos encamina a Cristo Jesús. Entonces, ahora todos sabemos, ¿verdad?, que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Entonces, eso sería el tema de la próxima semana, si Dios así lo quiere, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículo 21, donde nos habla, mis amados hermanos, de la justificación. Qué maravilloso, ¿verdad? Eso es increíble, hermano. Pero es una realidad, es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es el poder de Dios. Y todos lo necesitamos, hermanos, todos. Si estamos en Cristo, ¿qué más podemos hacer? No podemos regresar atrás. No, van a venir muchas pruebas, van a venir muchos sufrimientos, van a venir muchas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Pero, hermanos, no nos soltemos de Jesús porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Vamos a terminar, hermanos. Tengo aquí unas preguntas. ¿Podemos justificarnos a sí mismos ante Dios? La respuesta es no. ¿Qué sería del mundo si no hubiera una salvación? Bueno, todos estuviéramos bajo condenación, todos, incluso los que son buenos. Entendemos que si no es por Jesús, nadie se salva. Solo Jesús es digno de toda honra y toda gloria. Así es, hermanos. Hay que reconocer que si nuestra vida ha cambiado, ¿verdad? Tenemos un nivel diferente de vida ahora. No es para vanagloriarnos, ¿verdad? No es para sentirnos mejor que otros, no es para despreciar a otros, sino es para ¿qué? Para alabar, para glorificar, para darle toda honra y toda gloria al que se lo merece, a aquel que murió por usted y que va a venir por segunda vez para llevarlo al cielo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad, Padre Celestial, de estar una vez más aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre, a través de Radio La Palabra, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos que nos estuvieron sintonizando, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por la salvación, Señor. Que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Gracias, hermana Fiore. Que Dios me la bendiga, hermana Fiore. Gracias por sus comentarios hasta allá donde usted se encuentra. Un fuerte abrazo también. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a escuchar algunos himnos más para cerrar nuestra transmisión la noche de hoy.
Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. 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 Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz